Bueno, lastimosamente para este presente año nos han parametrado mucho el tiempo y por lo tanto eso nos, entre otras cositas que el doctor Escalante les ha dicho, nuestro caso en particular nos obliga a cumplir lo más exactamente posible sus tiempos, lo que significa que muchas veces no podemos explayarnos y por otro lado tenemos también que sintetizar algunas cosas. Esa síntesis que hacemos significa que ustedes van a, por su parte, a compensar esos huequitos. Ya nos conocemos del año pasado y sabemos más o menos por dónde va la cosa. Bien. Para este tema vamos a hablar básicamente de agonistas selectivos receptores alfa, agonistas selectivos receptores beta, los de acción indirecta y de acción mixta, ¿no? De los otros agentes adrenérgicos fuera de las catecolaminas. Esto, por favor, que lo reitero, tienen que aprenderlo bien y correlacionarlo con el tipo de receptor, incluyendo, si quieren ustedes, un ejercicio bioquímico, yéndonos a la parte de explicación molecular. Los mecanismos más finos, de repente desde el punto de vista terapéutico, cobran un poco interés, ¿no es cierto? Porque cuando ya hacemos manejo del paciente nos interesa un objetivo terapéutico y dejamos de lado las bases que tienen ustedes. Pero cuando ya pasa ese momento y empezamos a discutir entre colegas, de especialidad y lo que quieran, entonces ya el manejo de esas cosas finas se vuelve interesante. Y una adecuada comprensión de cómo son nos ayuda evidentemente a manejar mejor aplicaciones, efectos indeseables, esas cosas. Y no solamente hacer un ejercicio de memoria grande para recordarlo al pie de la letra. Esto, por favor, repito, lo vuelvo a reiterar acá, las dos clases eran días diferentes, pero bueno, traten ustedes de dibujarlo de memoria, porque sobre esta estructura básica ustedes evidencian acción del sistema adrenérgico y por lo tanto de fármacos adrenérgicos, van a poder determinar nuestra acción directa, indirecta, de acción mixta y todo lo demás, ¿ya? Entonces, eso sí tienen que de memoria prácticamente graficar. Bien, vamos a hablar ahora de agentes selectivos de receptores. Cuando hemos hablado de catecolaminas, en realidad hemos hablado de fármacos inespecíficos, porque pueden actuar receptores alfa o beta. De repente un poquito más de acción de los alfa que los beta y viceversa, pero básicamente son no selectivos. Ahora vamos a hablar de fármacos propiamente selectivos. Entonces, fármacos de acción directa o agonistas en receptores alfa 1, hablamos básicamente de fármacos que son vasoconstrictores. ¿Ok? Porque al actuar sobre alfa 1, ¿qué producen? Elevación de calcio intracelular, lo que lleva a contracción muscular. Si hablamos de vasos sanguíneos, espasmo. ¿Ok? Son vasoconstrictores, que pueden ser de acción sistémica como de acción local. Acá les estamos refiriendo los de acción local, porque es lo que manejamos en la práctica. Fármacos de acción sistémica vasoconstrictores no los tenemos como estos selectivos alfa 1. Ustedes revisan su bibliografía, van a encontrar líneas con respecto a fenilefrina, pero no lo utilizamos nosotros en nuestro medio, la fenilefrina por vía endovenosa para elevar presión arterial. Se utiliza, sí se utiliza. En nuestro medio no tenemos. Pues ahora que alguna clínica de repente maneja cosas, de repente lo va a tener. Bien, estas aminas vasoconstrictoras locales entonces van a ser sobre todo para producir o reducir la hiperemia que puede haber en algunas mucosas, la congestión que puede haber en mucosas. A nivel ocular, por ejemplo, el ojo rojo, ¿no? A nivel nasal, el edema de la mucosa nasal, en cierta forma, producto de una vasodilatación del lecho vascular en la mucosa, al contraerse, se alivia, ¿no es cierto? A nivel ocular, a nivel nasal, y así podríamos extender. Dentro de estas aminas vasoconstrictoras tenemos dos muy utilizadas, nafasolina y oximetazolina. La nafasolina, a nivel ocular, a nivel nasal. Tiene una acción más o menos intensa, corta, con un efecto de rebote importante. ¿Qué significa efecto de rebote? Tenemos un tejido edematizado por la congestión producto de la vasodilatación, ¿no es cierto? Nosotros aplicamos el agente, lo vasoconstrictivos.
Constreímos, disminuye la congestión, pero una vez que cesa el efecto, aparece la vasodilatación. Pero esa vasodilatación puede tener una mayor intensidad que la que tenía inicialmente. Entonces es un efecto de rebote. Utilizamos la gotita y después de un tiempo que pasa el efecto, tenemos una vasodilatación más grande. ¿A qué nos obliga? A echar más gotitas, ¿cierto? Y eso origina inconvenientes. Por otro lado, la nafasolina afecta la actividad ciliar. Recuerden que los cilios en el tejido, en la mucosa nasal, tienen un efecto protector. Si los paralizamos, muchas cositas van a pasar de frente. En caso de sobredosis o congestión accidental, especialmente en niños pequeños, va a producir problemas. Ustedes dirán, pero si son gotitas en la nariz o el ojo, ¿cómo va a llegar a si se ingieren? Tenemos un conducto naso-lacrimal. Aquellos que hemos utilizado gotitas para los polillos en alguna oportunidad, sentimos el sabor amargo del mismo cuando pasan por él. Y si son gotitas que nos echamos en la nariz, con mayor razón. Y si hablamos de niños pequeños, donde la magnitud de la gotita significa una mayor cantidad, el niñito también se la puede tragar. Y al tragarse, se vuelve un fármaco de acción sistémica. Y cuando alcanzamos dosis tóxicas, vamos a afectar sobre todo al sistema nervioso central, produciendo depresión del mismo, llegando a producir inclusive, pudiendo llegar inclusive al coma. Por esa razón la nafasolina ya no se utiliza en niños pequeños. Años atrás era lo clásico, ahora que vamos a pasar al invierno. El lactante se resfría, se le tapa la nariz y no puede lactar. La mamá, ¿qué hace? Va a la farmacia, compra gotitas para la nariz, le echa, el niño despeja, lacta de la patada. Pero viene el cese del efecto y viene el rebote. Entonces la mamá le vuelve a echar. Ya no le echa una, le echa dos, luego tres, cuatro. Al final el niño se lo traga y entra en depresión del sistema nervioso y puede hasta morir. Razón por la cual la fasolina entonces no se utiliza en niños pequeños, a partir de 2 años para arriba supuestamente. En su lugar, la oximetazolina tiene mayor, digamos, para niños menores entre los 4, a partir de los 4 años, tiene mayor indicación. Tiene un poquito más de tiempo de acción y no, si bien no suele ser tan intenso, tampoco suele ser tan problemático para producir efectos indeseables. Entonces son los elementos que ustedes van a encontrar para el manejo de esa sintomatología. La fenilefrina. La fenilefrina produce vasopresión en piel, mucosas y vísceras por efecto directo de receptores alfa 1. Bueno, piel, mucosas y vísceras cuando lo utilizamos evidentemente por vía sistémica, repito, en nuestro medio, ¿no? Tenemos fenilefrina para uso local básicamente y sí lo vamos a encontrar de uso sistémico en los antigripales, porque se utiliza en los antigripales para tratar de producir un efecto vasoconstrictor. La verdad es que diferentes estudios han dicho que no sirve para nada, pero bueno. La fórmula de la fenilefrina, vean ustedes, un anillo bencénico solo tiene un OH, a diferencia de la catecolamina, ¿no es cierto? Hay cierta similitud si ustedes comparan fórmulas con la adrenalina, ¿no? Digamos que un OH y este OH de acá pueden ser elementos importantes para producir efectos alfa, por ejemplo. Bueno. Algunos textos insistían mucho en el aspecto químico, ¿no? Para nosotros, desde el punto de vista terapéutico, de repente no tanto. Bueno, agonistas alfa 2. ¿Tenemos agonistas alfa 2? Sí los tenemos. El principal es la clonidina, ahí tienen la fórmula. En realidad, esto no es importante. Este es un residuo químico imidazol, tanto así que se dice que hay receptores imidazólicos, con una subclase de receptores alfa. Bueno. Si es un agonista alfa, ustedes dirán, debería producir aumento de resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Y el aumento de resistencia vascular periférica, ¿qué produce? Aumento de presión arterial. Sin embargo, la clorina sirve ¿para qué? Para bajar la presión arterial. Entonces dirán ustedes, ¿cómo produce esto? Bueno, en realidad lo hace porque estimula receptores alfa 2, pero ¿dónde? En el tronco cerebral. ¿A quién? Receptores presinápticos. Recuerden que el presináptico disminuía el flujo, en este caso de vía simpática. Por lo tanto,
disminuye el tono simpático. Si en el tono simpático hay menor vasoconstricción, hay menor estimulación cardíaca, cae presión arterial. Por vía endovenosa puede producir en forma momentáneamente aumento de la presión arterial. La clonidina se utiliza por vía endovenosa, sí se utilizaba, la verdad que no se sigue utilizando, como ya no voy al hospital hace tiempo, pero lo clásico era utilizar, por ejemplo, la clonidina en el manejo de la hipertensión del embarazo. ¿No? Cuando elevaba bruscamente la presión y había que bajársela a la gestante, entonces utilizaba la clonidina, catapresán por vía endovenosa. En ese caso, si ustedes le infundían la clonidina, podíamos ver en un momento que elevaba la presión arterial. Fugaz, elevaba. ¿Por qué elevaba? Porque se estimulaban receptores alfa-2 postsinápticos. En nuestro sistema vascular periférico, además de alfa-1, también tenemos receptores alfa-2 postsinápticos, cuya estimulación produce vasoconstricción. Lo que pasa es que su acción está, sobre todo, está muy sobreencimada por la acción alfa-1. Pero hay casos raros donde los alfa-2 pueden manifestarse. Y eso explicaría por qué hay una elevación temporal cuando uno administra la clonidina por vía endovenosa. Porque si uno la administra por vía oral, no se observa y más bien predomina el efecto hipotensor. Clonidina es un elemento que se utiliza para bajar la presión arterial, ya sabemos por qué. Disminuye la renina plasmática y la aldosterona, lo cual puede ser importante en algunos casos de hipertensión arterial donde haya elevación de renina, porque recuerden, renina activa angiotensina, angiotensina 2, angiotensina 2 eleva la estructura periférica y eleva la presión arterial. Entonces, si yo bajo la renina, bajo la presión arterial, ¿cierto? Y aldosterona, los hiperaldosteronismos secundarios. Aumenta la aldosterona, retiene más sodio, por lo tanto más agua, aumenta el volumen en la circulación y se aumenta la presión arterial. Entonces, tendría un efecto benéfico. Bueno, el efecto antihipertensivo por vía endovenosa es máximo a los 20 minutos, por vía oral unas 3 horas. La duración del efecto 6 a 8 horas, significa que si lo administramos como agente hipotensor hay que darlo por lo menos 3 veces al día. Otros efectos que puede uno encontrar con uso de clonidina depende de estimulación alfa-2 postsinápticos en otros tejidos. Hay un efecto interesante, favorece la liberación de hormonas del crecimiento. Hace unos años, no he vuelto a ver yo no miro televisión tampoco, ¿no? Pero había una propaganda en televisión donde promovían la venta de productos para crecer. Decían que era lo que había tomado Lionel Messi. Lionel Messi fue tratado con hormona de crecimiento. ¿Cómo se administra la hormona de crecimiento? Es una hormona polipeptídica. ¿La dan por vía oral? No, tiene que ser inyectada. Entonces, ¿qué medicamento en forma de polvito, de pastilla podemos darle como hormona de crecimiento? No existe. Engaña muchachos, ¿no es cierto? Sin embargo, sobre todo los cubanos han estudiado que la clonidina podía estimular la liberación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es totalmente efectivo, pero es bastante oneroso, ¿no es cierto? Entonces, antes de pasar a gastar dinero en forma importante para prescribir un crecimiento retardado, de repente clonidina podría ser probada para estimular el crecimiento. Entonces, allí podría estar la explicación de por qué hay eso, ¿no? Pero en todo caso, clonidina no es un medicamento que no tenga inconvenientes. Como todo medicamento, tiene efectos indeseables. Entonces, siempre eso tendrá que ser manejado con mucho cuidado. La clonidina también tiene un efecto analgésico, ¿ya? Eso es importante. Cuando estudiemos dolor, vamos a estudiar un poquito mejor la acción de la clonidina en ese sentido. Desde el punto de vista farmacocinético, es un fármaco interesante, se absorbe al 100%, su biodisponibilidad del 100%. Es tan alta su biodisponibilidad, o sea, su aspecto liposoluble, que se puede administrar por vía transdérmica parchecitos, ¿no? El metabolismo hepático 50% de eliminación renal, vida media 12 horas, efectos indeseables, acá viene lo interesante. Y viene a ser estimulación alfa-2 a nivel central, sedación, dulce sueño, sequedad de boca, impotencia sexual, estreñimiento, hipotensión, etc. O sea, como ven ustedes, hay varias cositas que no puede uno soslayar cuando uno utiliza clonidina como elemento terapéutico. ¿Okay?
Principales indicaciones: hipertensión arterial, como he dicho ya, enteropatía diabética. Se supone que a nivel intestinal, receptores alfa que podrían, alfa 2, que podrían ser estimulados y con esto restituir un poquito los movimientos que están viendo entorpecidos en la enteropatía diabética. Un manejo bastante utilizado: bochornos en la menopausia. Los bochornos son elementos vasodilatorios, ¿no es cierto? Entonces, por acción sobre alfa 2 podemos producir alguna vasoconstricción que los evita. Insuficiencia autonómica con hipotensión postural severa. ¿Qué significa esto? Son aquellos pacientes que no tienen receptores alfa 1 funcionantes. Hipotensión postural. Ustedes saben, cuando el paciente está en decúbito, se pone de pie, hay una bajada de presión que puede condicionar mareos hasta caídas, ¿no es cierto? Esto es porque la sangre por la gravedad se queda abajo y no llega al cerebro. Esto involucra un rápido reflejo donde se libera noradrenalina que produce vasoconstricción y se envía la sangre hacia arriba. Es un efecto vasoconstrictor, alfa 1, pero si no tenemos receptores alfa 1 funcionantes, la sangre se queda abajo. Entonces, una forma de poder ayudarlo es estimulando aquí los alfa 2. Y en ese caso se ha visto que puede mejorar. Retardo funcional de la maduración y crecimiento. Otro fármaco clásico que actúa sobre receptores alfa 2 es la metildopa. Elemento muy interesante, también se utiliza para disminuir la presión arterial, el mismo mecanismo, nivel de tronco cerebral, activación presináptica, disminuye el tono simpático, baja la presión arterial. Acá viene lo interesante. Durante mucho tiempo se hablaba, cuando yo era estudiante, de que la metildopa producía falsos neurotransmisores. Producía un alfa-metilnoradrenalina y una alfa-metiladrenalina que eran como una especie de antagonistas en receptores y por lo tanto bloqueaban. Ahora se sabe que sí ocurre esta transformación, pero estos derivados son agonistas alfa 2. No es que sean falsos neurotransmisores, sino que hemos fabricado agonistas alfa 2. Y de esa manera nosotros podemos entonces estimular los mismos y disminuir el tono simpático por inhibición presinal. Bueno, los efectos ya conocemos. El uso continuo de la metildopa como agente antihipertensivo producía mecanismos compensatorios que llevaban a retener sodio y agua. Por lo tanto, cuando uno utilizaba la metildopa, pasado algún tiempo, uno tenía que añadir al tratamiento diuréticos para evitar que esta retención de sodio y agua digamos, contrarrestara el efecto hipotensor. Bueno, las características farmacocinéticas las tienen ustedes allí. Entonces, memoria, básicamente. Los efectos indeseables. Vean ustedes, son muy parecidos a los de la clonidina, que son de efectos alfa 2. La sedación, impotencia postural, sequedad de boca, etcétera, etcétera, etcétera. Impotencia sexual. Acá, en todo caso, viene la diferencia. Metildopa muy relacionado con fenómenos autoinmunes, hipoanemia hemolítico, hepatitis medicamentosa, síndrome de del cuerpo. De acá viene todavía por qué se utiliza metildopa si habría agentes hipotensores mejores y con resultados deseables. Porque es uno de los pocos agentes antihipertensivos que se tolera durante la gestación. Durante la gestación tenemos dos formas de hipertensión. Una hipertensión, digamos, a lo largo del embarazo, entre comillas, llamémosle crónica, y otra que es pues más urgente y aguda, ¿no? Para la primera, hipertensión gravídica, la metildopa es uno de los elementos de preferencia. Y agonistas beta 2 selectivos. El que todos conocemos es el salbutamol. El que conocemos un poquito menos es el fenoterol. Y los otros están utilizados con mayor o menor frecuencia. Salbutamol, fenoterol, salmeterol, formoterol son utilizados principalmente en forma inhalatoria. Clenbuterol, cuando se utiliza, básicamente es en forma por vía oral. ¿Okay? Esta es la fórmula del salbutamol. No es una catecolamina, porque acá en el medio hay un carbono. Entonces eso se llama residuo resorcinol. Eso significa dos cosas.
que tiene un comportamiento muy semejante a los agentes beta-2 agonistas, es un agente beta-2 agonista, pero que no puede ser metabolizado por quién, por la catecol-oximetiltransferasa. Pero por este lado sí puede serlo por la MAO. Entonces, eso determina que tenga un tiempo de vida medio más prolongado, efectos más largos en el tiempo. ¿Ya? Bien. Estos agentes, entonces, beta-2 selectivos, tienen una mayor especificidad por receptores beta-2. Pero, sin embargo, si nosotros, por la razón que sea, comenzamos a utilizar dosis cada vez más altas, perdemos esa selectividad. ¿Y qué sucedería? Que a la vez de tener efectos beta-2, también observaríamos efectos beta-1. Y es lo que sucede cuando uno le da salbutamol a un paciente asmático. Si bien le produce una buena broncodilatación y le alivia la crisis, por otro lado puede tener el pulso acelerado. Puede tener palpitaciones, efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo. A nivel muscular puede haber estimulación y temblores musculares, un efecto beta también. Efectivos por vía oral, porque se metaboliza menos fácilmente, hay una buena absorción, mayor duración, porque no se metabolizó por la COM, la cadena complicada hace que la MAO sea menos rápida para metabolizarlo, y generalmente los vamos a administrar por inhalación. ¿Por qué por inhalación? Porque las dosis utilizadas son menores y por lo tanto disminuimos la posibilidad de efectos indeseables. Bien, el salbutamol es el que más se utiliza, su duración de efecto son 4 horas, lo cual significa que utilizarlo unas 6-5 veces al día. Por vía oral sí se puede dar, pero los efectos indeseables son importantes, ¿no? Fenoterol, cuando se administra principalmente por nebulización, hay una diferencia entre inhalación y nebulización. Formoterol y salmeterol son fármacos beta-2 selectivos de acción prolongada, 12 horas. Si este hay que darlo cada 4 horas, o se da 2 veces al día, lo cual facilita mucho al paciente, algunos hasta una vez. Formoterol tiene efectos rápidos y prolongados. Salmeterol los tiene prolongados, pero son lentos. Esto lo revisaremos mejor cuando veamos la clase de farmacología respiratoria, que tiene una parte dirigida al manejo del asma. Vemos que en la actualidad podemos salvar a un paciente en su crisis utilizando salbutamol o utilizando formoterol, pero no salmeterol. ¿Por qué? Porque salbutamol o formoterol son rápidos, salmeterol es lento. ¿Okay? Efectos indeseables dependen de estimulación beta, a nivel cardíaco y a nivel muscular. ¿Okay? Bien, y para terminar, tenemos todavía 8 minutos. Fármacos de acción indirecta. Significa que pueden actuar de forma de frente en el receptor, como también favorecer la salida de catecolaminas en la vesícula o en la recaptación, todo ello. Entonces, el fármaco o los fármacos en general que están en esta categoría entran dentro de las denominadas anfetaminas. Esta es la fórmula de la anfetamina. Vean ustedes, anillo bencénico, sus cadenas, su cadena carbonal y su resto amino. Acá no hay hidroxilos, no hay OH. Esta es una molécula muy liposoluble. Por eso es que muchos efectos tienen que ver acción en el sistema nervioso central. A nivel periférico lo que hacen es favorecer la liberación de catecolaminas. Esas catecolaminas son las que van a tener acciones. Las acciones simpático-miméticas, por lo tanto, son fácilmente explicadas. Las podemos generalizar en lo que hemos visto con referencia a la adrenalina, por ejemplo. Un poquito de menor intensidad, obviamente, pero hay personas en las cuales el efecto puede ser brusco. Las acciones del sistema nervioso central son las que roban su protagonismo. ¿Por qué? Aumentan la tensión, disminuyen la fatiga, elevan el estado de ánimo, quitan el apetito, quitan el sueño. Es una maravilla, para estudiantes sobre todo, es una maravilla. ¿Cuál es el problema? ¿Qué produce? Dependencia. Siendo fármacos de acción indirecta, ¿qué pasará con el uso prolongado? Siendo fármacos de acción indirecta, ¿qué producirá el efecto prolongado? El efecto prolongado, hemos dicho, en la acción indirecta produce finalmente la pérdida de adrenalina, ¿no es cierto? O noradrenalina.
A nivel del sistema nervioso central, eso lo van a estudiar mejor ustedes cuando vean antidepresivos. A nivel del sistema nervioso central, la noradrenalina es estimulante. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros por uso de anfetamina hemos finalmente hecho que se pierda la noradrenalina? Entramos a depresión. Estamos quitando el neurotransmisor excitatorio, entramos a depresión. ¿Okay? Entonces, el paciente hace cuadros psicóticos, depresivos, desde el punto de vista psiquiátrico es un complejo. ¿Okay? Farmacocinética, buena absorción, la distribución determina que haya buen pasaje al cerebro, porque es permeable la barrera hematoencefálica, metabolismo hepático 50%, presión endógena. ¿Okay? Los efectos indeseables, en todo caso, son los que resultan interesantes. Por un lado, existen efectos que dependen de sustancias del sistema nervioso central, como son la dependencia. Y en la toxicidad hay que diferenciar una toxicidad aguda y una crónica. La toxicidad crónica está muy referida a los trastornos psiquiátricos, pero la toxicidad aguda tiene que ver con efectos propiamente simpático-miméticos. Síndrome cardíaco. Hablamos de síndrome cardíaco, ¿qué puede ser? Una arritmia. Hipertensión arterial, la cual lleva a accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? Más allá de los propios sistemas nerviosos. En la intoxicación aguda por anfetaminas, las manifestaciones cardiovasculares son las que predominan. En una intoxicación crónica, dado que la dependencia involucra inclusive algo de tolerancia y todo lo demás, predominarán trastornos psiquiátricos. ¿De qué tipo? Sobre todo psicótico alucinatorio. Bien, metilfenidato es un derivado anfetamínico que se utiliza mucho en la actualidad en niños y jóvenes que sufren de trastorno por hiperactividad, los niños hiperactivos. Entonces, estos niños bien diagnosticados pueden utilizar metilfenidato. Ustedes dirán, un niño hiperactivo está en muchas cosas, está sobreestimulado. Si yo le doy un estimulante al sistema nervioso central sería peor. Bueno, esa aparente contradicción se da porque al estimularle, ese niño que está disperso con su atención en todas las cosas que pueda haber alrededor, la centra en algo en particular y esto lo hace socialmente más llevable. Las funciones mentales se ven afectadas mucho más que las funciones motoras. Las dosis altas pueden producir convulsiones porque hay una sobreestimulación del sistema nervioso central. Pero lo que no hay que olvidar es que el metilfenidato, siendo un fármaco de acción indirecta, tiene manifestaciones simpático-miméticas. Entonces el paciente, el niño, el adolescente que se intoxica por la razón que sea con metilfenidato puede tener lo mismo que con pistola, porque el metilfenidato es una anfetamina. Puede llegar a emergencia un joven de 14 años con crisis hipertensiva, con arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque ha tomado metilfenidato. Entonces, al momento de hacer la historia clínica, ahí uno puede darse cuenta, preguntando al papá, a la mamá, y nos podemos darnos con la sorpresa pues, de que el joven en particular toma metilfenidato porque tiene trastorno de hiperactividad. Bien. Otros fármacos simpático-miméticos, incluyendo fármacos de acción mixta. Etilefrina, muy utilizado en el hospital, en emergencia, porque es un agente que por efectos alfa y beta eleva la presión arterial. Se puede dar por vía oral para muchos caballeros, personas mayores que tienen problemas de regulación de la presión arterial, se les puede dar, pero también, especialmente cuando hay pues, casos o se presentan situaciones de hipotensión, donde el manejo, digamos, de sostén del paciente puede ser importante. No se metabolizan por AMAO y latón, o sea, químicamente saben ya ustedes que no va a tener mayor, digamos, blanco por allí, no son catecolaminas, nada de esas cosas. Un fármaco al que hay que tenerlo muy presente es la pseudoefedrina. La efedrina es un agente natural que se encuentra en algunas plantitas que tiene efectos beta, sobre todo lo que se utiliza en preparados de origen naturista para producir broncodilatación en las bronquitis y también en pacientes asmáticos.
Dentro de sus diferentes isómeros tenemos la pseudoefedrina. ¿Ya? Por acción mixta, la pseudoefedrina, directa e indirecta, tiene efectos alfa y beta. Por efectos alfa, produce descongestión de mucosa. Por efectos beta, evidentemente produce broncodilatación. ¿Okay? El efecto vasoconstrictor es muy, digamos, manifiesto. Es uno de los mejores agentes vasoconstrictores sistémicos por vía oral que se tiene. Pero no se utiliza en forma libre. O sea, años atrás, sí, nos iban a la farmacia y lo compramos sin mucho problema. En la actualidad no. Tiene que ser una receta membretada, con sello y firma, etcétera, etcétera. Todas las condiciones propias de una receta de un medicamento controlado. ¿Por qué? Porque la pseudoefedrina es un estimulante del sistema nervioso. Entonces era muy preciada por estudiantes porque también quitaba el apetito, quitaba el sueño, podían estar hasta altas horas sin dormir estudiando, de un día al otro, con el examen sobre todo. Entonces era muy socorrida. En la actualidad, la principal combinación que tiene pseudoefedrina es con antihistamínicos para tratar rinitis alérgica, donde además de contrarrestar la alergia con el antialérgico propiamente, el efecto de congestión nasal se corrige con la pseudoefedrina. Pero repito, la pseudoefedrina es un agente estimulante del sistema nervioso central. Puede producir habituación. Y lo que es más importante desde el punto de vista de medicina deportiva es agente de dopaje. ¿Okay? El uso de pseudoefedrina en deportistas está totalmente proscrito. Si el paciente lo necesita, pues tendrá que usarlo mientras no esté en competencia. O si está, o tiene que dejar la misma para utilizar. Años atrás se utilizaba la fenilpropanolamina, un potente agente también descongestionante nasal. ¿Eso qué significa? Potentes efectos alfa, ¿no es cierto? Pero esos potentes efectos alfa podían ser tan importantes que podían producir problemas cardiovasculares y neurológicos. ¿Por qué? Producir ACVs, producir crisis hipertensivas. Razón por la cual ya hace unos años atrás, quizás unos 15 años atrás, fue retirado del mercado. Inicialmente lo reemplazó la pseudoefedrina, pero por lo que hemos comentado, se dejó de lado y ahora de alguna manera se reemplaza por la fenilefedrina. Jóvenes,